Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga en esta mañana, bueno, ya tarde ya, de día domingo. Es un privilegio para nosotros juntarnos, poder orar unos por otros, pero también compartir, alabar al Señor. Estamos, como cantábamos recién, arraigados en Cristo. Y qué bella noticia para todos nosotros. Habíamos estado, recuerden, que estudiando la epístola a los Efesios. Comenzamos la semana pasada a hablar acerca del capítulo 4, que tiene que ver con la unidad, cómo cuidar la unidad, cómo el Señor da dones para cuidar esa unidad y con el fin de no andar de un lado para otros, sino también crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos juntos, eso es lo que queremos también, tener como modelo a Jesucristo en nuestras vidas y ser una comunidad, una familia que bendiga a los demás, no solamente que estemos centrados en nosotros, sino que bendigamos a los demás, pero también a los que están ahí en sus hogares y a lo mejor se sienten con luchas en su corazón, en sus vidas, a lo mejor tienen luchas de tipo personal o en la familia, o enfermedades o lo que sea, también reciban esta palabra como algo que les ayuda a seguir adelante, a restaurar lo que estaba roto, y sanar lo que a lo mejor estaba enfermo en sus propias vidas, en su corazón, en su mente, en su cuerpo inclusive. Que la palabra de Dios sea ese bálsamo para nosotros. Y en ese sentido, recuerden que los primeros versículos de lo que leímos ahora tienen que ver con lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que podemos tener hoy día? Fíjense que para muchas personas, ya no hay esperanza del cambio. Ya no hay esperanza del cambio, como que si ya no pudiera haber algo nuevo en sus vidas. Como que ya cumplimos una etapa, déjenme aquí como donde estoy y ya todo se acabó. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado ese discurso de personas que ya creen que no pueden cambiar? No, yo ya simplemente eso lo dejé nomás porque ya no puedo hacer algo distinto en mi vida. La pregunta es si eso es lo que nos enseña el Evangelio de Cristo, o eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que nosotros nos quedemos ahí, como si nada pudiera cambiar, como si nada tuviera esperanza. Y fíjense que en los versículos que nosotros leímos, se dice que inclusive cuando estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Lo que la Reina Valera, una traducción ya más clásica, le llamaba un nuevo hombre, decía. Una nueva humanidad, en el fondo. Pero uno podría decir, bueno, que si hay algo nuevo, ¿qué es lo viejo? ¿Qué es lo viejo? Y fíjense que el mismo texto lo relata en los primeros versículos de lo que leímos. Y fíjense que inclusive el versículo 19 dice, del capítulo 4, dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Es una palabra bien fuerte, ¿no es cierto?, para nosotros. Y uno puede decir, no, pero si ¿quién va a ser así? ¿Quién es el que podría actuar de esa manera? Pero fíjense que específicamente eso se trata del hecho de personas que se aprovechan de los demás, en el fondo. Que no tienen inclusive ni siquiera conciencia de la existencia de un Dios en los cielos. Entonces yo puedo hacer lo que se me antoja nomás. Es cosa de prender las noticias, aunque nuestras noticias son bien derroteras. Muchas veces nosotros decimos que mejor la apago la tele porque son para puros problemas, ¿no es cierto? Salgo más estresado de lo que estaba. Pero fíjense, la violencia, la delincuencia que hay hoy en día, pero no solamente a nivel, llamémoslo así, de las calles, sino también personas que se aprovechan unas de otras, inclusive empresas que se aprovechan de sus trabajadores o no cuidan el medio ambiente, o inclusive personas de mucha reputación que hacen corrupción.
Entonces, nosotros podemos hacer una lista, digamos, de personas que en el fondo no le tienen temor a Dios. Pero fíjense que el Evangelio confronta eso. El Evangelio siempre va a confrontar, Jesucristo mismo, el pecado humano que se aleja de Dios, que no le toma en cuenta. ¿Por qué nosotros creemos en Dios? Porque creemos, por un lado, que no podemos explicar todo lo que existe, inclusive en nosotros mismos, nuestro cerebro, la complejidad del cerebro, solamente por azar. Creemos que existe un Dios que creó y diseñó eso. Pero además porque nos dejó la Biblia, una palabra que lo escribieron testigos que estuvieron con Jesucristo, que nos enseña quién es Dios y cómo actúa con nosotros. Entonces, en ese sentido, fíjense que Pablo nos recuerda que tenemos que volvernos a esa nueva naturaleza. Dice el versículo 21, si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, y versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Fíjense que nuestros deseos, muchas veces las personas se nos enseñan hoy en día, me refiero a nuestra sociedad, no, haz lo que tú quieres, lo que sientas en el corazón. Y se acabó, digamos. Pero fíjense que la Biblia nos enseña que tenemos que inclusive muchas veces dudar de nuestros propios deseos. Dudar de ellos porque muchas veces nuestros deseos nos pueden inclusive apartar de Dios. Pero en el versículo 23 se dice ser renovados en la actitud de la mente. En otras traducciones dice en el espíritu de vuestra mente. Ser renovados completamente, algo nuevo, algo que se reconstruye, es como una vasija rota que se vuelve a reconstruir, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo se vuelve a reconstruir. Si ustedes se han sentido rotos en algún momento, si ustedes se han sentido que su vida no tiene sentido, el que puede dar precisamente un nuevo comienzo, pero no solamente un nuevo comienzo de actitud, de llamémoslo así, de acciones, sino un nuevo comienzo de vida completo, de naturaleza, es precisamente Jesucristo. Y eso implica una renovación completa de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Fíjense que ahí es donde está muchas veces la batalla nuestra, ¿no? Cuando estamos en el día a día y se nos vienen esos pensamientos de, oye, pero si tú no vales nada. Oye, pero si tú no vas a poder hacer esto. Oye, abandona eso, si estás tan cansada o estás tan cansado, abandónalo nomás. Y se empiezan a venir esos pensamientos, ¿no es cierto? Y nos dan vueltas, y nos rodean, y nos empiezan a decir, pues si tú no vales nada, oye, ¿por qué no haces esto mejor? ¿Y por qué no abandonas tu familia? Y fíjense que muchas veces esa batalla precisamente nosotros la hacemos en la mente. O también esos pensamientos que nos empiezan a decir, no, si tú nunca vas a poder lograr eso. Esa meta que tú te propusiste no la vas a poder lograr. ¿Has escuchado esos pensamientos en su mente, no? ¿Le han dado vuelta alguna vez? No, si tú no eres valiosa o tú no eres valioso. Pero fíjense que precisamente de lo que se trata el Evangelio de Jesucristo es de algo totalmente distinto. Es de precisamente transformar esos pensamientos, transformar lo que hoy día por ahí se dice paradigmas, modelos de formas de pensar que ponen en el centro nuevamente a Dios, donde se reconstruye la imagen de Dios en nosotros. De nuevo, las piezas se juntan, donde el Señor hace una nueva obra con nosotros, una nueva naturaleza, una nueva vida. Ahora podríamos decir nosotros somos hijos e hijas del Señor, de Dios, con un Padre en el cielo. Y por lo tanto tenemos un valor y ese valor lo da Él, no nosotros.
donde podemos tener un futuro, una esperanza. Eso es reconstrucción, nueva naturaleza, donde podemos reflejar a los demás esa bendición que recibimos del Señor. Fíjense que en el versículo 24 dice eso, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, en verdadera justicia y santidad. Ponerse nuevamente ese ropaje de la nueva naturaleza y dejar lo otro, no volver para atrás, no mirar para atrás. Recuerden que la esposa de Lot, ¿se acuerdan de esa historia del Antiguo Testamento, no? Un poco simbólicamente. El Señor le dice, no, mira hacia adelante, miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nos ponemos a mirar hacia atrás. Es como si nos costara decir, no, pues si ahora yo tengo otra naturaleza. Yo ahora soy hijo de Dios. Yo ahora soy hija de Dios. Entonces, ¿por qué tendría que vivir como vivía antes? ¿Por qué tendría que volver a realizar todo lo que hacía antes, de vivir inclusive sin esperanza? ¿Por qué debería inclusive vivir una vida derrotada? Y no estoy diciendo que la vida no tenga problemas, esto no es evangelio de la prosperidad, pero estoy diciendo que nosotros tenemos que vivir con confianza y con esperanza en el futuro. El Señor nos bendice. Es lo que hacemos. El Señor, voy a repetir eso, el Señor bendice lo que hacemos. Y por eso mismo nosotros también le servimos, y no solamente le servimos a Él, sino servimos a todos los que están a nuestro alrededor y queremos ser una familia distinta que proyecte eso. Que no solamente nos quedamos con algo, sino que también lo compartimos. Una nueva naturaleza, todo lo que implica una nueva naturaleza, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de tener deseos, una nueva forma inclusive de amar a las personas, de ver al prójimo, de ver al otro, no con miedo, sino que con confianza. No como alguien que me va a atacar, sino al contrario, alguien al que puedo también servir. Una nueva naturaleza. ¿Cómo puedo vivir eso en el día a día? Pues, si esa es la pregunta, ¿cómo puedo vivir esa nueva naturaleza en mi día a día? Para eso tenemos que transformar el carácter. Recuerdan que hablamos mucho de transformación del carácter en la unidad anterior. Ahora lo estamos estudiando en el estudio bíblico en hogares. Transformar nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo, que es nuestro modelo. Pero vamos a partir, al menos, por algunos tips que el mismo texto nos da. 4 cosas que el texto nos dice que tenemos que sacar. 4 cosas que tenemos que sacar y que no tenemos que seguir haciendo para despojarnos de la vieja naturaleza. Primero, no mentir. Segundo, no enojarse de tal manera que pueda destruir al otro. Tercero, no robar. Después vamos a hablar un poquito de qué significa cada una de estas cosas. Y cuarto, poner ojo a nuestro lenguaje. Fíjense que el mismo texto nos dice eso. Primero, no mentir, sino al contrario, hablar con la verdad. Fíjense que las relaciones humanas se dañan con la mentira. Se dañan con la mentira. Fíjense que una sociedad solo se puede construir sanamente cuando la verdad está presente. La familia se debe construir en un fundamento de la verdad. En un fundamento de la verdad, no de la mentira. Imagínense si el marido le estuviera mintiendo siempre a la esposa, o el esposo al esposo, o los hijos a los padres, o etcétera, etcétera. ¿Cómo viviríamos en una iglesia donde todos nos mintamos, en una familia donde todos nos mintamos, los amigos, los familiares unos a otros? ¿Se podrían construir
relaciones sólidas y de confianza. Entonces, la mentira no puede tener cabida en medio de nosotros. No puede, porque de hecho Jesucristo mismo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Nosotros no creemos solamente en decir la verdad, sino creemos que la verdad es una persona, la persona de Jesucristo. Él es la verdad. Segundo, la ira, ¿no es cierto? Recuerden que la ira es una emoción básica del ser humano. Una emoción básica que compartimos también con los animales, de hecho. ¿Por qué? Porque compartimos en el cerebro, en la estructura cerebral, compartimos el sistema límbico. Y de hecho, por eso mismo, la ira está apuntada a la defensa. Y como está apuntada a la defensa, lo que significa eso que es tratar de destruir al otro. Por supuesto, nosotros también el Señor nos dio hartas cosas más y por lo tanto no podemos dejarnos avasallar por la ira. Porque la ira lo que trata de hacer, como dijimos, es destruir. ¿Podemos evitar no enojarnos? Quizás no lo vamos a evitar, nos vamos a enojar algunas veces. Que levante la mano aquel o aquella que no se ha enojado nunca. Nunca le ha entrado un arrebato de ira, por favor. Imagino que nadie levantó la mano en la casa, ¿no es cierto? Ni aquí en el templo tampoco, de hecho. Pero dice el texto, pero no dejen ponerse el sol sobre su ira o enojo. Entonces, lo que significa eso, no dejen que la ira los, llamémoslo así, los domine. No dejen que la ira los domine. Porque eso no estamos hechos para eso. De hecho, estamos para convivir de una manera mejor, para llegar a acuerdos, para construir juntos. Entonces no podemos estar buscando o tener esa ira que nos hace inclusive destruir al otro. ¿Cuántas veces las personas se pisotean uno a otro en el trabajo, en el vecindario? Hoy día están en las calles. Alguien hizo algo erróneo con el auto y a veces lo empapelan en palabras, digamos, como dice más abajo el texto, obscenas. Hasta en el tráfico, digamos. Muy poca tolerancia que hay en nuestra sociedad hoy día con ese tipo de cosas. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es lo que refleja de nuestra sociedad todo eso? Pero parece que hay mucho estrés, mucha ira contenida y que está presta para salir. ¿Cuántos femicidios hemos tenido últimamente? Femicidios. ¿Cuánta violencia intrafamiliar? Papás que les pegan a los hijos, violencia contra los niños, contra los adultos mayores, de hecho. Entonces, pero nosotros tenemos que seguir otro camino, que es el camino del dominio propio. No es fácil, pero es algo que tenemos que cultivar. Ese es el segundo tips, ponerse la nueva naturaleza. Tercero, no roben, sino que trabajen. No roben, sino que trabajen. En el tiempo de Pablo, si se fijan, había robo. Pero aquí el tema es, no, ustedes tienen que ganarse el sustento de ustedes con sus manos. Recuerden, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica al ser humano. Por eso nosotros siempre enseñamos desde la perspectiva cristiana que tenemos que ser buenos trabajadores, dar buen testimonio en el trabajo, dar buenos testimonios en el estudio. Lo siento, chiquillos que están aquí, pero dar buen testimonio en el estudio. Ser diligentes en eso. Porque a eso estamos llamados. Estamos llamados a hacer las cosas bien y dejar en ese sentido el robo. Porque ¿cuál es la otra posibilidad? Andar macheteando, ¿no es cierto? Vivir a costa de los papás, o el robo simplemente. O pueden, algunas personas dicen,
Por supuesto, yo no sé si ustedes sabían, pero si uno conversa con las personas que se dedican, por ejemplo, al narcotráfico, muchos dicen, pero es que así trabajo menos y gano más, pues. Entonces podríamos seguir ese camino, ¿no es cierto? Pero nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos el trabajo diligente, bien hecho, que honra a Dios, y que por supuesto tenga un propósito. Fíjense cuál es el propósito del trabajo: para poder bendecir a los que lo necesitan, para poder compartir con los necesitados, versículo 28. Me gustaría leer eso, a ver si lo pueden colocar en pantalla, versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Se fijan que ahí tiene un propósito el trabajo? Que no es solamente para recibir bendición, sino que es para darlos a otros. Una vez un hermano me preguntaba, oye, ¿está mal tener dinero? Me preguntaron eso. Y yo le dije, no está mal tener dinero, trabajar harto y recibir la bendición del Señor. Pero sí uno tiene que tener cuidado con cómo administra ese dinero que uno recibe. Tiene que tener cuidado cómo lo administra. Porque si el Señor a uno lo bendice, uno tiene que también saber cómo bendecir a los demás. Fíjense que todo lo que tenemos, y por eso nosotros diezmamos, y damos ofrenda, todo lo que nosotros recibimos viene del Señor. No hay nada que tengamos que no sea el Señor, incluyendo la vida. Entonces, por lo tanto, nosotros también en ese sentido bendecimos a otros, a los necesitados. Por eso nosotros, insisto, diezmamos, porque no dependemos de lo que nosotros recibimos, sino creemos que solamente estamos retornando algo que ya el Señor nos dio, algo que le corresponde. Por eso nosotros damos nuestro 10%. Así que también llamamos a bendecir a otros, a diezmar, a ofrendar, porque eso es parte de lo que el Señor nos enseña, que también es fruto de nuestro trabajo. Finalmente, conversaciones obscenas, evitar palabras obscenas. Versículo 29, eviten conversaciones obscenas porque al contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. ¿Cuánta conversación nosotros tenemos a veces que no tiene sentido? Y esto no tiene que ver, insisto, con pasarlo bien, porque algunos dicen, pero es que a mí me gusta pasarlo bien y también conversamos cosas de repente entretenidas con la familia, con los amigos. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de conversaciones realmente obscenas, que denigran al otro, que usan lenguaje que soez, digámoslo así. Y algunos dicen que eso no está en la Biblia, pero la verdad es que está en la Biblia. La ética cristiana, en este caso el apóstol Pablo, nos aconseja que no usemos ese lenguaje, sino que también esa nueva naturaleza se refleje en cómo hablamos, sino que bendigamos a otros, no los destruyamos, no hablemos más de las personas. Por favor, los maridos no hablen mal de las esposas en público, ni viceversa, de los hijos. Para eso está el interior de la casa, ¿no es cierto? Para hablar en la casa de los problemas. Muchas veces nosotros partimos al revés del consejo bíblico. Recuerden que el consejo bíblico es siempre hablar con la persona primero, y después con testigos, y después hacerlo público, ¿no? Ese es el consejo bíblico. Y muchas veces nosotros partimos al revés. Partimos haciéndolo público primero, y después lo hablamos con la persona. Eso no es lo que el Señor nos recomienda en su palabra. Así que, por favor, cuidemos cómo hablamos de los demás. Esto no es un consejo mío solamente, sino que simplemente estoy exponiendo lo que nos dice la palabra y que demos testimonio a través de nuestro lenguaje de lo que el Señor también está haciendo en nosotros. Bendiga a los demás, no los pele, no levante copuchas de los demás, sino que al contrario, bendígalos y sea sabio en cómo administra también su lenguaje. Finalmente, ya hablamos de la nueva naturaleza. ¿Qué es lo que teníamos que dejar de hacer?
y qué es lo que teníamos que comenzar a hacer, el segundo punto. Pero tercero, no entristezcan al Espíritu Santo. Fíjense que el versículo 30 dice eso. Versículo 30, capítulo 4, dice, no agravien al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Nosotros creemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros. ¿Usted cree eso, no? ¿Que Dios está en medio de nosotros? Si Dios existe, Él tiene una forma de manifestarse a nosotros. Nosotros creemos que esa manifestación en la iglesia, en nuestras vidas, es su Espíritu. Por lo tanto, si Dios está presente y si nosotros ocupamos una ética que no glorifica a Dios, vamos a entristecer al Espíritu. El Espíritu es una persona que se puede entristecer. Entonces, por lo tanto, algunos se preguntan, oye, ¿por qué me siento así o me siento asá? Y muchas veces tiene que ver con eso, con esa presencia de Dios que me está haciendo decir, tú tienes que corregir tus caminos, tienes que corregirlo, lo que estás haciendo. No entristezcan la presencia de Dios en nosotros, al contrario, queremos que esa presencia de Dios, que es el Espíritu, esté con nosotros como familia, como Primera Iglesia Bautista, que podamos reflejar todos juntos esa presencia. Una iglesia que se ame, una iglesia que bendiga a los demás, una iglesia que crezca, que esté, como cantábamos siempre, arraigada en Cristo, que no se salga de ahí, que crezca en la palabra de Dios, pero también que la lleve a la práctica. Una iglesia que siempre esté madurando espiritualmente, o como decimos en esta unidad, una iglesia que se atreva siempre a crecer, que también lo lleva a la familia, que también lo lleva al trabajo, a los amigos, al colegio, a la universidad, que no se avergüence de Jesucristo, que al contrario viva con la presencia del Espíritu Santo y que esa presencia no se entristezca, sino que al contrario nos empodere para la misión que tenemos. ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando? ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando para lo que viene en el futuro? ¿Quieres quedarte ahí donde estás? ¿O quieres avanzar? ¿Quieres crecer? ¿O simplemente quedarte ahí como una semillita que está seca, que todavía no se planta? ¿Quieres dar fruto? ¿O simplemente quieres ser un árbol, como dicen en el campo pasmado, que nos da fruto? ¿Qué quieres ser? Y por eso mismo, fíjense, si hay algo que yo como pastor me gustaría que esta iglesia fuera, tiene que ver con el último versículo que leímos. Por favor, si se puede proyectar, que es el 32, que dice así, una visión para mí como me gustaría que ustedes fueran, que todos fuéramos como familia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la iglesia que a nosotros nos gustaría. A mí como pastor me gustaría una iglesia así, que sean compasivos, que sean bondadosos o bondadosas unos con otros. Que además, si se hieren o nos herimos, tengamos la humildad de pedir perdón. En el cristianismo el perdón no es opcional. Puede tomar tiempo, pero no es opcional. Puede ser un proceso, que a veces es largo el perdón, pero no es opcional porque Cristo nos perdonó a nosotros y murió en la cruz por nosotros para perdonar los pecados nuestros y por lo tanto nosotros tenemos que perdonar a los demás. Como decía un pastor conocido en la hora bautista, que lo escuché una vez, llamado Oscar Pereira, si escucharon su nombre por ahí, decía muchas veces, nosotros en la iglesia nos herimos, pero también nos perdonamos. Esa es la familia que queremos tener, ¿o no? Una familia donde nos amamos, donde creamos lazos profundos en Cristo, donde la presencia de Dios está con nosotros y que si en alguna vez nos herimos entre nosotros, también tenemos la capacidad de pedir perdón y la otra persona la capacidad de perdonar.
porque Cristo nos perdonó a nosotros. Eso es amor, ¿o no? Amor sacrificial. No una iglesia cómoda, sino una iglesia que le cuesta también llevar este evangelio a los demás. Vamos a comenzar con los cultos presenciales. Esto va a significar acomodarnos. Va a significar levantarse antes. Inclusive los que van a la escuela dominical van a tener que están de día 11 en la escuela dominical, inclusive a lo mejor van a tener que levantarse antes para quedar preparados y después simplemente venirse al culto. Va a necesitar sacrificio de nuevo, ya no la comodidad del hogar, con el cafecito, ¿no es cierto? Algunos hasta con pijama, seamos sinceros, sino volver a sacrificarnos nuevamente. Pero no queda esto solamente en el culto, no queda solamente en el culto. Vamos a necesitar personas que se comprometan a servir aquí, en la recepción, en la música, en las cámaras, en la transmisión. Necesitamos más gente que nos colabore con eso. Pero no se queda en el culto, se queda cuando nosotros servimos en el hogar, cuando servimos en el trabajo, cuando servimos a la comunidad, cuando servimos al prójimo, en la familia, crear familias sanas para la gloria de Dios. Esa es la presencia de Dios y la iglesia que nosotros queremos. Una iglesia que crece en Cristo. ¿Te atreves a crecer o quieres quedarte ahí? El Señor les bendiga, hermanos, y vamos a tener una oración. Señor, te agradecemos por tu infinito amor que tienes para con nosotros. Te agradecemos porque tú no nos dejas ahí donde estamos, porque tú nos desafías con tu palabra a crecer, a manifestar esta presencia tuya en medio de la sociedad y a manifestarla y llevar esta bendición a otros. Que tú nos confrontas también con cómo somos, con nuestro pecado y nos llamas a la transformación y al cambio. Te agradecemos por eso, porque queremos también reflejarte a ti, pero eso no lo podríamos hacer sin tu guía, sin el poder del Espíritu Santo con nosotros, Señor. Por lo mismo, dejamos nuestras vidas en tus manos y queremos simplemente darte la gloria a ti y queremos pedirte que tú nos sigas bendiciendo y que tú, Señor, nos sigas transformando siempre a la imagen de tu Hijo y podamos llevar esta imagen y esta transformación a nuestras familias, al colegio, a la sociedad, a la universidad, con los amigos, con todos, Señor, en el vecindario. Y que podamos ser una luz donde tú nos coloques para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.